Bien, son ya las 11:22 y nos acompaña Juan Carlos Cruz. Él es chileno y él tuvo una experiencia complicadísima en Chile, que fue la de ser uno de los primeros denunciantes a la Capilla del Bosque, encabezada por el sacerdote chileno Caraima, que tiene un parecido nauseabundamente similar con lo que pasó posteriormente aquí en el Sodalicio y lo que había pasado antes con los Legionarios de Cristo en México, y ha venido no solamente a contarnos su historia, sino a ver la obra San Bartolo, que un poco narra lo que sucedió en esta casa de retiro del Sodalicio, esta congregación, esta secta que tanto daño ha hecho. Bienvenido y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí y No. además respetamos muchísimo el coraje con el que has enfrentado inicialmente solo en Chile junto con dos personas la denuncia. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lograron reunir el coraje, el valor de enfrentarse a una institución pues, monolítica Sí. como es la Iglesia Católica, y cómo ha ido evolucionando desde ese momento? Han renunciado todos los obispos, ¿no? Han logrado un Sí, cambio importante. Sí, mira, primero gracias. Y es cierto, yo he venido acá, mi amigo Pedro Salinas y toda la gente que ha hecho la obra San Bartolo, que yo creo que hay que ir a verla, porque aunque somos de partes geográficas diferentes y tenemos historias diferentes, el patrón siempre es el mismo. Si la gente quiere entender lo que es el abuso, lo que es esta epidemia y esta lacra del abuso y el encubrimiento de los obispos, ver la obra San Bartolo es realmente impactante. Y se entiende el caso chileno, el caso peruano, el caso mexicano. ¿Te has sentido tú identificado con la obra? ¿Sí? Absolutamente. Yo te prometo que se me apretaba la garganta en algunos momentos de la obra porque actúan tan bien y claro, viendo esa situación uno se ve en muchas cosas porque los patrones del abuso en este tipo de cosas son los mismos. Nosotros hablamos hace 8 años con James Hamilton y José Andrés Murillo y yo, y denunciamos a este cura, cosa en un país tremendamente católico, conservador. Fuimos absolutamente vilipendiados, demonizados, nos insultaron y mira, a través de la justicia chilena cerraban el caso, lo volvían a abrir, pero la perseverancia y seguimos hasta que, retiraron a este cura a un retiro como el de Figari, a un retiro de penitencia y oración. Que sigue siendo cura, Caraima, Sí, además, sí, ¿no? pero está retirado en una casa, pero sigue siendo cura. Eso es lo tremendo, que estos retiros dorados que dan. Y bueno, él formó a muchos sacerdotes, entre ellos a 4 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, que nosotros también denunciamos porque ellos encubrían abuso. Entonces, esto ha sido una tarea gigantesca de 8 años, tremenda, pero impresionante. Y el Papa, cuando vino a Chile y a Perú, el último día que estuvo en Chile nos dijo que éramos unos calumniadores a los 3. Nosotros hicimos una conferencia de prensa inmediatamente y los medios del mundo nos dieron la razón. Bueno, que la tienen, ¿no? Bueno, sí, pero fue impactante ver el editorial board del New York Times decir, usted no le puede decir eso a Juan Carlos Cruz, a James Hamilton. La revista Time le dijo que esta era la peor crisis del papado desde que Pío XII no denunció a los nazis. O sea, y además tanto el New York Times como la revista Time tenían muy presente lo que había pasado con Boston, ¿no? Absolutamente. Y un precedente, claro, que había pues, removido también los cimientos de la Iglesia Católica allá. Ahora, este proceso que ustedes empiezan hace 8 años y que empieza con una sociedad tremendamente católica, un statu quo conservador, vilipendiándolos, es muy parecido a lo que sucedió aquí, cuando Pedro Salinas, José Enrique Escardó, Paolo Gas empiezan a sacar las primeras investigaciones, también fueron víctimas de un apedreamiento colectivo y les dijeron que eran unos calumniadores, unos difamadores, y hoy día, bueno, no les dicen lo contrario, pero el silencio aquí es una condecoración. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿cómo es que desde que el Papa se va de Chile, hasta ahora han avanzado tanto? Porque la percepción que desde aquí en Lima tenemos, yo he conversado con una periodista chilena, es que una vez que se va el Papa, el proceso agarra otra viada, ¿no? Sí. Mira, nosotros nos empezamos a mover inmediatamente a decir que
o sea, que no nos dejamos intimidar por que el Papa te diga al mundo que eres un mentiroso. Hicimos una conferencia de prensa inmediatamente. En Chile fue impactante comparado con lo que pasó en Perú, que esperaban 400.000 personas en una parte, llegaban 70.000 nomás, esperaban 40.000 jóvenes en una parte, llegaron 7.000, o sea, era espantoso. Entonces, el Papa se fue aquí hay algo muy raro, y el cardenal de Chile, que es muy parecido a Cipriani, el cardenal Errázuriz y el cardenal Esati, y el nuncio de Chile, el Ivo Scapolo, tenían al Papa, porque el cardenal Errázuriz está en el comité de reformar la curia muy cercano al Papa, el comité de los 9. Entonces lo tenían absolutamente, te digo, bastante engañado. Nosotros seguimos golpeando puertas, hablando. La periodista corresponsal del Vaticano de AP hizo una historia en que el Papa decía que no tenía pruebas, y la periodista sabía que yo le entregué una carta el año 2015, que se la entregó el cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, le entregó esa carta, y ahí se abrió las compuertas porque el Papa mandó a 2 investigadores, a Monseñor Charles Scicluna, el arzobispo de Malta, y a un oficial de la Inquisición antigua, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, a entrevistar. O sea, mandaron a un inquisidor y a un templario. Más o menos, pero son muy buena gente, la verdad. Está bien. Sí, estos no son así de los malos. Y ellos yo vivo en Filadelfia, pero viajaron a Nueva York, donde yo me junté con ellos 4 horas, me entrevistaron porque el Papa me pidió que por favor fueran y yo hablara porque era el testigo principal, y después fueron a Chile y entrevistaron a 69 personas. Esto fue en marzo. Elaboraron un informe de 2.300 páginas en que obviamente contaron que todo era verdad. El Papa me llaman un sábado, yo estoy viendo Netflix en mi casa, nevando vivo solo en Filadelfia, y era del Vaticano, que el Papa quería invitarme a pasar una semana con él en su casa, porque quería pedirme perdón y hablar conmigo y con mis 2 compañeros también, para que le contáramos todo nosotros, y después mandó llamar a toda la Conferencia Episcopal de Chile, al Vaticano. Nosotros, cuando el Papa manda una carta donde dice al mundo que se ha equivocado, que pide perdón y que quiere recibirnos y que espera que nosotros digamos que sí, y después que llama a toda la Conferencia Episcopal, nosotros esperamos unos días y le confirmamos que vamos a ir, y fuimos en mayo una semana y recibió a José Andrés varias horas, un día, vivíamos ahí en Santa Marta, en la casa de él, digamos, o sea, almorzábamos, comíamos. ¿Y cómo fue la experiencia de compartir tanto tiempo con el líder de la Iglesia Católica después de todo lo que ustedes habían sufrido? Sí, mira, yo siempre digo que yo sigo siendo católico, y yo tiendo a tener un poco de esperanza en las cosas, y tiendo a pensar que si las puertas se abren, aunque sean de mala fe, como había sido siempre, nosotros teníamos que ir de buena fe, y tratar de usar a nuestro favor la maldad que nos tiraban en contra, digamos. Y así hemos seguido. Bueno, el día que me recibió a mí, estuve 3 horas con él, conversando solos los 2. Me pidió perdón, lo primero que hizo, y no fue un acto teatral. No hubo histrionismo. No. Fue... No, además me imagino que el hecho de que sea argentino... Sí, hablamos el mismo hablado, idioma, claro. Y estábamos hablando como hablamos contigo. O sea, no te digo que al principio, obviamente, uno está un poquito intimidado, que está sentado delante del Papa, este señor así de blanco, hola Juan Carlos, y lo primero que te dice, mira, yo te quiero pedir perdón de todo corazón por lo que has sufrido, y porque yo además en enero lo hice peor, porque les dije mentiroso y les hice sufrir más. O sea, el hombre estaba realmente, y a mí eso me emocionó, la verdad, y a mis compañeros también. Y vimos entonces yo le empecé a contar del cardenal, todo lo que, bueno, ustedes, lo que ha hecho Pedro, la Pao, lo que han hecho todos estos víctimas del sodalicio acá, lo mismo que hacíamos y lo mismo que le contamos nosotros, porque como te digo, los patrones son absolutamente muy iguales. parecidos, ¿no? El silencio, cómo nos destrozaban la vida. Y el ostracismo posterior a la denuncia. Absolutamente, pero pasó que en Chile la gente, de repente, que es lo que va a pasar acá en el Perú, la gente empezó a dar una vuelta, o sea, absolutamente a estar del lado nuestro y a decir, oye, ¿hasta cuándo permiten que estos hombres malos, que obviamente no son todos, pero estos hombres malos
hagan estos daños tan grandes a los niños y después los manden a un retiro dorado y la justicia no se meta? ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión en el que la sociedad chilena se puso detrás de ustedes? Porque en el Perú ha habido una reacción importante, pero no unánime. Yo creo que llega un momento que los casos son tan espantosos y aquí en Perú hemos visto los sodalicios, que, o sea, yo creo que es la punta del iceberg, como fue en Chile. Al principio decían, es Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, son los únicos tres. Y en el fondo era la punta del iceberg de una podredumbre, de una cosa espantosa. Yo sé que acá en Perú hay una denuncia contra un alto jerarca de la iglesia peruana, digamos, y que está en el Vaticano. Pero, o sea que las cosas se van y la gente va viendo tal podredumbre que dice, bueno, yo no puedo permitir que se siga dañando a los niños de esta forma y que se siga encubriendo de esta forma tan horrible. Y el Papa nos oyó, estuve una semana con él conversando como estamos contigo y después se juntó con todos los obispos 3 días, un ratito cada día, y al tercer día les dijo, y les quiero pedir la renuncia. Los obispos dicen que ellos le ofrecieron la renuncia. Es lo mismo que entonces hagan los ministros, pero muy bien. Exacto. Le pidieron la renuncia, renunciaron todos los obispos de Chile, él ha echado a 5 hasta ahora, yo creo que va a echar unos 10 más, y las cosas están cambiando. Entonces, lo que pasa en esto es que lo que pasa en Chile es el modelo porque se abrió una grieta que ya no se puede parar. Entonces, este modelo chileno, o lo que tú sabes, va a empezar a repercutir acá en Perú y en otros países del mundo. Juan Carlos, el tiempo en la televisión es cruel, pero yo quiero decirte que la grieta en Chile no se abrió, la abrieron. Y esa grieta la abrieron ustedes, así que muchas gracias por venir. No, gracias por sigan el trabajo formidable y corajudo que han hecho, que aquí estamos pues siguiendo muy de cerca el caso y tienen todo nuestro apoyo siempre. Muchas gracias por el cariño de todo. Perú es lo máximo como nos han tratado y somos todos, estamos peleando por lo mismo, así que gracias. Te preguntaría si ya tomaste pisco sour para solidarizarme con el gremio, pero no puede ser tan calzonudo esta noche. Hacemos un corte comercial y regresamos con nuestra mesa de análisis, no se muevan.